Espero que estén muy bien, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a realizar la microclase de Práctica Profesional 1, Aprendizaje Social de Bandura. Y mi nombre es María Johanna Pachón Poveda, psicóloga de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y realicé una maestría en neuropsicología en la Universidad San Buenaventura de Medellín. Bueno, ya para entrarnos como tal a la clase de práctica profesional 1, el aprendizaje social de Bandura, es muy importante tener claro conceptos en conductual y cognitivo que pueden ustedes ir revisando antes de ver esta clase. ¿Por qué? Porque hay conceptos que ustedes deben tener en cuenta desde el proceso y de igual manera hay que tener en cuenta que para empezar a tener manejo de la terapia cognitivo-conductual se debe tener en cuenta que es un análisis funcional, que son respuestas condicionadas, que son estímulos neutros, que es modelamiento, en fin, o desde la parte cognitiva, que son creencias, que son esquemas, para que ustedes tengan, digamos, un mejor manejo de lo que tiene que ver con la terapia cognitivo-conductual que ustedes implementan muchísimo desde sus procesos de práctica. Bueno, vamos a empezar un poco de la historia. Tengamos en cuenta que, digamos, la psicología de la parte de las técnicas cognitivo-conductuales, perdón, no viene desde la parte de condicionamiento clásico, condicionamiento operante, sino que viene desde Roma con Plinio el Viejo, donde él utilizaba, le encantaba hacer investigaciones de esos fenómenos naturales que ocurrían dentro de la población donde él se desenvolvía y empezaba a generar ayudas a las personas que abusaban, por ejemplo, del alcohol y utilizaban arañas en descomposición en las botellas de alcohol para así generar como un tipo de condicionamiento aversivo. O implementaron digamos, algunas de esas técnicas conductuales con un niño salvaje que encontraron en uno de los bosques de Francia utilizaron para dar ese, digamos, adaptación social o esa reincorporación social y enseñarle a hablar al niño. Empezaron a utilizar técnicas de modelamiento, instigación, refuerzo positivo, retirada de reforzadores. Hay que tener en cuenta que este modelo conductual o esto, digamos, realización de estas investigaciones que tuvieron con el niño salvaje, se han utilizado mucho en los modelos de Montessori que actualmente es muy vigente en los procesos educativos que se reestructuraron a nivel educativo. O de la parte cognitiva empezaron a decir, bueno, toda conducta no tan solo se observa, hay algo que se manifiesta a nivel de una conducta, a nivel de una persona a una persona B, porque no actúan de la misma manera. Algo debe estar pasando dentro, ¿cierto? Que hace que cada una de las personas se comporten de cierta manera. ¿Sí? No tan solo de una conducta observada, sino hay algo que pasa en ellos. Y ahí empezaron a decir, bueno, empezó desde la psicología clínica, la parte de la revolución cognitiva o evolución cognitiva que lo llama, donde empezaron a ver que hay unas creencias, que hay unos esquemas que hacen que las personas actúen de diferentes maneras por sus preocupaciones, por su credibilidad, por sus, digamos, por sus miedos, por sus experiencias, en fin, que hace que creen ese tipo de estructura de pensamiento. Y ahí es donde llegó este señor, Bandura, y desarrolló una de las primeras de terapia cognitivo-conductual, donde dijo, bueno, no tan solo nosotros somos unos estímulos respuestas, sino vamos más allá de eso, ¿no? Entonces empezó Bandura a hablar sobre ese aprendizaje social y empezó a implementar los conceptos de modelamiento, de motivación, de llegado digamos, al punto donde lo que les decía anteriormente, él afirmaba que nosotros tan solo no somos esa parte de estímulo-respuesta, sino que también, aparte de esos aprendizajes del medio ambiente o ese aprendizaje vicario,
Cuando hablamos de un aprendizaje vicario, es cuando las personas observan ciertos comportamientos y empiezan a determinar desde su percepción, desde sus experiencias, si la conducta es positiva o negativa, la consecuencia, perdón, es positiva o negativa, y tomo para mí eso, realizar o no ejecutar esa conducta. Bueno, Bandura también habla que nosotros tan solo no somos factores dados por esos acontecimientos externos, sino también damos por una mezcla de esos factores internos, que va de la parte social, desde los acontecimientos ambientales, de los factores personales, de esas interacciones que nosotros tengamos con ese mundo que nos rodea y cómo nosotros procesamos esos aprendizajes. ¿Cierto? Hablamos desde una experiencia más directa, de un aprendizaje por medio de modelos, donde él habla que esa experiencia directa tiene que ver con ese aprendizaje más rudimentario, ¿no? Más desde ese efecto positivo, ese efecto negativo, nosotros empezamos a diferenciar y empezamos a seleccionar, ¿cierto? Desde para nosotros el concepto de éxito es y seleccionamos esas formas de llegar al éxito de esa respuesta, ¿cierto? O esa forma de esa consecuencia y empiezo a descartar y empiezo a proporcionarme información de cómo puedo llegar a esa meta, de cómo puedo llegar a eso que estoy procesando. Y sirve, y ya sea que sirve como desde la parte informativa o de eso que me sirve como parte de motivador. ¿Cierto? Cuando nosotros hablamos de esos aprendizajes por ciertos modelos, es cuando nosotros empezamos a ver esas conductas, a ver ese medio de las personas, cómo ejecutan nuevos acontecimientos, cómo ejecutan nuevas conductas y miramos esa información y en nivel simbólico empezamos a repetir una y otra vez esa actividad, ese modelo, para poder empezarlo a generar. ¿Bien? Bueno, ya como para finalizar el proceso de la teoría de Bandura, del aprendizaje social de Bandura, él divide este aprendizaje social en cuatro procesos. Bueno, acá tengo tres procesos, pero son cuatro procesos. El proceso atencional es, digamos, cómo nosotros rastreamos, empezamos a tener ese foco atencional de algo que nos interesa, rastreamos la información y empezamos a ver qué es relevante para mí y empiezo a dar el proceso de retención que estamos hablando de cómo nosotros codificamos la información, cómo la almacenamos según eso en forma de imágenes, ¿no? Entonces, ya ahí vamos a un proceso más desde la parte motora, es cómo nosotros tomamos esa información, ¿cierto? Y cómo empezamos a darles ajustes, ¿cierto? Esos autocorrectivos para transformarlo en mi aprendizaje, en mi, digamos, en mis experiencias y cómo nosotros llevamos ese proceso motivacional según mis creencias y el valor que le otorgo a eso según lo que yo tengo preestablecido, según mis creencias, según mis valores, según mis experiencias, como venía diciéndolo anteriormente, ¿cierto? Entonces ahí yo le agrego ese valor motivacional y así y determino cómo voy a ejecutar el proceso. Bien, bueno chicos, ya finalizamos el proceso como tal. Esta es la parte de si ustedes desean como leer un poco más del aprendizaje social de Honduras, sin antes determinar que ustedes deben conocer unos conceptos básicos desde la parte conductual cognitiva que se los dije al principio de la clase para que así ustedes puedan tener un mayor abordaje de la teoría cognitivo-conductual. Muchísimas gracias por este espacio y por la participación de ustedes al seleccionar este video para su desarrollo profesional. Que estén muy bien.